Hola a todos, ¿qué tal estáis? Antes de empezar, te pido algo muy rápido. Mientras escuchas este vídeo, piensa qué otra obra de la literatura medieval te gustaría que analizáramos aquí desde una perspectiva distinta, y déjalo luego en los comentarios. Leo todo y muchas veces los próximos vídeos salen directamente de lo que vais proponiendo. Y si este tipo de análisis te resulta útil, dale a like porque así sé que vamos por buen camino. Yo soy Álvaro, filólogo hispánico y doctor en lengua española, y antes de seguir quiero decirte algo importante. No hace falta que tomes apuntes. Ponte los auriculares, escucha con calma y deja que la explicación se vaya asentando sola, porque Cárcel de Amor no es una obra para memorizar, sino para entender. En este vídeo vamos a responder a una pregunta clave. Cárcel de Amor, de Diego de San Pedro, ¿es realmente una obra amorosa o es una obra política? Y la respuesta, como suele ocurrir en la buena literatura medieval, es incómoda. Es ambas cosas a la vez, pero no del modo que solemos pensar. Desde su publicación, Cárcel de Amor fue una obra de enorme éxito. Circuló mucho, se leyó mucho y se comentó mucho en ambientes cortesanos. Parte de ese éxito tiene que ver con su estilo. Diego de San Pedro construye una prosa de sintaxis compleja, con periodos largos llenos de coordinaciones y subordinaciones, con cláusulas simétricas y paralelismos constantes. Es una escritura guiada por el isocolon, por la repetición y por el ritmo, siguiendo modelos de la prosa ciceroniana. No encontramos aquí la proliferación descontrolada de latinismos de otros autores contemporáneos, sino una prosa latinizada más contenida, un camino que, como ha señalado un importante historiador de la lengua, conduce a la gran prosa castellana del siglo XVI, hasta llegar a los nombres de Cristo. Pero el interés de Cárcel de Amor no está solo en cómo está escrita, sino en lo que hace con esa escritura. La obra comienza con una escena alegórica. El autor, el narrador viajero, se encuentra con un hombre salvaje que lleva encadenado a un señor que arde en llamas. El salvaje se identifica como el deseo, el principal oficial en la casa de Amor. El deseo aparece representado como salvajismo, como fuerza irracional. Aquí hay una parte que se explica y otra que el lector debe interpretar. Desde el inicio se nos sitúa en un espacio de lo maravilloso, de lo admirable, pero bajo esa fantasía se esconde una verdad alegórica muy clara. El amor es una forma de esclavitud. Esta idea no es nueva, ya la encontrábamos en Siervo libre de amor y procede del léxico de la lírica de Cancionero: servicio, siervo, preso, cárcel, servidumbre. Amar es servir, y servir implica perder la libertad. Leriano no puede controlar su enamoramiento de la aureola porque, como se explica en la obra, las respuestas instintivas del hombre surgen sin mediación del entendimiento. La fe de la que se habla no es cristiana, sino fe de enamorado. Hasta aquí podríamos pensar que estamos ante una obra amorosa cortesana más, pero a partir de aquí el texto se expande de forma inesperada. El autor no es un mero narrador pasivo. Se aclimata a Macedonia, actúa como intermediario, como correveidile, anticipando figuras posteriores de la literatura. Las cartas entre Leriano y la aureola marcan la progresión de la acción, con un léxico tomado directamente de la lírica cancioneril. La aureola aparece turbada tras leer la carta, pasa la noche en vela, se altera su comportamiento. El amor desordena las facultades del alma. Hasta este punto, la obra podría seguir el camino de otra narración sentimental del mismo autor. Y de hecho, muchos especialistas han señalado que esa obra anterior funciona como un ensayo previo de Cárcel de Amor. Ambas comparten estructura, intercambio de cartas, traición y duelo. Pero aquí se produce una ruptura decisiva. En Cárcel de Amor, el duelo entre Leriano y Percio no se resuelve. El rey suspende el combate. Y esto es fundamental. Como ha explicado un reconocido estudioso de la cultura medieval, el duelo era una forma de someter la verdad al juicio de Dios. Interrumpirlo es negar la justicia divina. A partir de ese momento, el autor comienza a emitir juicios explícitos sobre la política y el poder. Desde aquí, numerosos especialistas han insistido en que Cárcel de Amor funciona también como un texto con una clara lectura política, porque el conflicto deja de ser solo íntimo y se convierte en un problema de gobierno, de justicia y de orden social. Un trabajo clásico sobre la obra llegó a definirla directamente como una novela política, subrayando que el texto no se agota en el sufrimiento amoroso, sino que despliega una reflexión sobre poder, ley y corte, precisamente cuando el relato se desborda más allá del esquema sentimental.
Y es importante entender por qué ese salto resulta tan visible, porque en cuanto el duelo se interrumpe y el rey impone decisiones arbitrarias, el texto obliga al lector a mirar la crisis del mecanismo medieval de justicia. Cuando el duelo deja de resolver quién tiene razón, la obra expone la fragilidad de los procedimientos que deberían garantizar el equilibrio social. En ese punto, el amor ya no es solo emoción, es el detonante que revela cómo funcionan o cómo fallan las instituciones cortesanas. Esta lectura se apoya también en el papel del autor como figura narrativa. No es un narrador transparente, se implica, duda, juzga, decide y condiciona el curso de los hechos. Al convertir al narrador en agente, el texto se parece menos a un simple relato ejemplar de amor y más a una narración donde la mediación, la diplomacia y la intervención política importan tanto como el sentimiento, como ha señalado un especialista en narrativa sentimental. Si atendemos al destinatario implícito, el texto parece hablar a un lector que entiende jerarquías cortesanas, estrategias sociales y códigos de poder. Esto refuerza la idea de que no se dirige solo a lectoras, sino a jóvenes cortesanos, a donceles que se forman en un mundo donde amor, fama, violencia y reputación están profundamente entrelazados. Incluso la alegoría inicial puede leerse desde esta clave. Algunos estudios recientes han subrayado que ese acceso a lo maravilloso crea un espacio para hablar de lo real sin nombrarlo directamente, permitiendo discutir tensiones de poder, obediencia y coerción sin enfrentarlas de manera frontal. Y aquí está la clave. Cárcel de Amor no obliga a elegir entre amor o política. Lo amoroso activa lo político. Lo que empieza como cárcel interior termina mostrando cárceles reales, leyes torcidas, presiones de linaje, control de la fama y un poder que actúa tarde o movido por pasiones. El rey decide que la aureola no solo sea encarcelada, sino ajusticiada. Lo que comenzó como un conflicto amoroso se convierte en un problema político. Leriano recurre a la fuerza militar. El orden medieval queda subvertido. El autor se convierte en un verdadero agente de la acción, aconseja, oculta cartas y participa en la toma de decisiones. La aureola prefiere la fama a la vida, consciente del mundo en el que vive. El rey aparece como un mal gobernante dominado por la ira. La reina, en cambio, contempla a la aureola con una mirada casi idealizada. Algunos estudiosos han leído en esto una crítica encubierta a la monarquía y a determinadas prácticas del poder. Otros especialistas han señalado que esa hipótesis es débil y que no hay pruebas suficientes para identificar referentes concretos. Lo que sí resulta indiscutible es la potencia de la reflexión política que atraviesa la obra. El público lector no es, por tanto, exclusivamente femenino. El texto interpela a jóvenes cortesanos. Hay arengas que parecen romper la ficción y hablar directamente a ellos. La última parte refuerza esta complejidad. Leriano enferma de amor en un sentido médico, según los manuales medievales. Su amigo intenta curarlo siguiendo recetas médicas. Surge entonces el famoso discurso en defensa de las mujeres, que se inserta en la gran polémica medieval sobre su dignidad. Finalmente, Leriano bebe las cartas de la aureola. El gesto protege su honra, guarda el secreto y los une simbólicamente. El amor, la religión y la política se entrecruzan, como ocurre de forma natural en la literatura medieval. Y quédate con esta idea final. Cárcel de Amor no es solo una historia de amor, es una obra que utiliza el amor para pensar el poder, la justicia y el lugar de los jóvenes cortesanos en un mundo en crisis. Si este video te ha ayudado a entender la obra desde una perspectiva nueva, suscríbete al canal y dime en comentarios, ¿crees que pesa más el amor o la política en Cárcel de Amor? Nos escuchamos en el próximo episodio de Filología en Voz Alta.